Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Más Allá de Qatar, una producción de Campus Creativo y la Universidad Latina. Hoy, muy bien acompañado de mi amigo Daniel López. Él es director de la Escuela de Relaciones Internacionales de nuestra universidad. Hoy vamos a desarrollar un temazo que es la política del fútbol, Dani. Gracias, Patrick. Muy amable por invitarme a esto de Más Allá de Qatar. Sí, hoy en todos estos capítulos, Dani, hemos estado conociendo un poquito más allá de no solo lo que nos convoca, que es el fútbol, ¿verdad? Sino llevándolo un poco más allá de la tecnología, más allá de infraestructura, más allá de lo hotelero. Lo estamos desarrollando poco a poco, pero hay algo que no se puede evitar y es que el fútbol mezcla política. Bueno, es que creo que todos los ámbitos de nuestras vidas están permeados o están bañados de política. Tanto así que hay política cultural, política educativa, política económica, política sanitaria, etcétera. Y entonces eso es importante de tratar, y más con el fútbol, porque querámoslo o no, el fútbol también llega a tener algunos matices en que se puede ver cómo la política actúa. Correcto, correcto, ¿no? Y justo de eso vamos a hablar hoy porque hay conflictos, no solamente deportivos, sino políticos, aunque se quieran evitar fuera del rectángulo verde, eh, se llegan a enfrentar. En este mundial los tenemos, mundiales anteriores los hemos tenido, y precisamente eso es de lo que vamos a hablar hoy. La política del fútbol, los enfrentamientos que se están dando no solamente en el rectángulo, sino más allá. Dani, contanos, ¿qué tan influyente está siendo la política hoy en día en el fútbol? Bueno, lo primero que uno tiene que entender es que la comunicación entre estados siempre es por medio de los gobiernos. Eh, Cada uno de los estados tiene su imaginario, tiene su cultura, tiene su promoción deportiva, y precisamente a ese ámbito en el que no son los gobiernos los que hablan, sino lo que habla un partido de fútbol o habla un representativo folclórico, etcétera, es lo que se llama paradiplomacia, que es que no tenemos que pasar por un diplomático, por un canciller para que emita un criterio. Y yo creo que cuando un país tiene todo una percepción acerca de otro país, porque existe, así como está la imagen de una persona y la imagen que refleja otra, así se da en el mundo de los deportes. La política llega, ¿por qué? Porque al permear en todos los ámbitos de la sociedad, usted, yo, tenemos una concepción de lo que hace el gobierno, de lo que hace la economía, de lo que hace la salud, y en el fútbol no es la excepción. Tenemos principios preconcebidos también con respecto. Sería como decir cuando hablamos de una Nicaragua, cuando hablamos de una Panamá, cuando hablamos de un Estados Unidos. Ya hay una concepción preconcebida y que viene generalmente de políticas públicas emanadas de los gobiernos, pero que al final usted y yo utilizamos para dirigirnos con otros países en otros países. Justamente me gustaría que entráramos como en un análisis de eventos que sucedieron, están sucediendo y que tuvieron repercusiones o van a tener, en cierta manera, esperemos que no tan graves, ¿verdad? Repercusiones también en el evento deportivo más grande que tenemos, que es el Mundial de Fútbol. Y me gustaría que me ayudaran en este momento con el video, el primer video que tenemos, y es que en 1982 se dio el conflicto de Argentina con Inglaterra por el tema de las Malvinas. Y en el 86, 4 años después, pasa esto, pasa el ídolo argentino, agarra a la mitad del equipo, digamos, de Inglaterra y hace un gol histórico, para algunos el mejor gol de los mundiales. Y lo que esto representa, yo creo que ese gol representa, creo que algo más allá de lo deportivo. Es una victoria más allá del deporte. ¿Cómo la calificas vos? Bueno, primero que nada, yo soy de una percepción. El mejor gol no necesariamente es el que lleva más jugadas de fantasía o cosas así, sino el que más vibras logra mover en una persona o en un grupo de Eso personas. estuvo muy profundo. Este,
Es que puede ser que no sea el mejor gol o la mejor anotación, pero entre más mueva el entusiasmo y el sentir de un colectivo, de una gradería, de lo que sea, es el mejor, puede ser el mejor. Es como cuando en el último minuto alguien gana un campeonato, ¿verdad? Puede ser el peor gol, la peor jugada, o como decimos popularmente en Costa Rica, una guava. Pero en esa época tenemos que volvernos a ver. Por primera vez en la historia, Reino Unido está poniendo una mujer en el poder, Margaret Hilda Roberts de Thatcher. Están en la dictadura militar de Videla. Videla trata de demostrar y limpiar un poco la imagen fea que tiene Argentina, demostrando poder. Vamos a tomar lo que por ocupación territorial nos corresponde, que son las Islas Malvinas. Y Margaret Thatcher, a mí no me van a venir un militar a decir que una mujer no puede mandar. Y entonces es a donde toman esas medidas. Se aplica el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es el que nos dice que una agresión contra una nación americana es contra toda América. Estados Unidos apoya al Reino Unido. Okay. Es una bofetada para Argentina. Y 4 años después, Maradona con un gol le devuelve la bofetada al Reino Unido. Entonces, claro que movió las vibras, movió la esencia, el imaginario del pueblo argentino, incluso de muchos latinoamericanos, que posiblemente llegábamos a decir, o llegaban a decir, yo era muy niño en ese momento, pero sí llegaron a decir, tomen, ¿verdad? Tomen, siéntalo, no necesitamos balas para poderles dar su merecido. No, y incluso si hacemos un análisis tal vez del cuerpo de Maradona en ese momento, es esto, es el puño diciendo como, así lo hacemos nosotros. Exacto. Esto nos sabe a nosotros. Pero vea el imaginario, Patrick. Una dictadura repudiada militar en Argentina, y no fue un militar el que reivindicó el imaginario colectivo. ¿Es nacionalismo? Sí, claro. Pero como nacionalismo hay que saberlo manejar, ¿verdad? ¿Y en qué mejor manera de la cancha? Y eso es lo que llamamos en psicología política catarsis, ¿verdad? La catarsis es precisamente cuando usted tiene una frustración o tiene algo que le obstaculiza su cometido, ¿verdad? Como por ejemplo, la toma de las Malvinas con apoyo de Estados Unidos, que nos quitan o nos toman ese territorio que sentimos nuestro. Entonces, las sociedades han inculcado la política cultural y la política deportiva. Yo puedo demostrar que tengo un poder y no necesito un revólver para demostrar que estoy sobre usted. No, y también la identificación de un pueblo o una nación que prácticamente para ellos el fútbol es una especie de religión, e incluso hay una religión maradoniana, ¿verdad? Y este gol lo hace su Dios. Creo que se puede identificar más que incluso con un militar uniformado, armado. El hecho de que él tenga esa victoria no es una victoria personal, es una victoria del conjunto, ¿verdad? Pero también hay que verlo de esa manera, la catarsis sociológica que hay que hacer en un cuerpo militar. Usted y yo tenemos una diferencia, o usted me quitó una novia, o cosas así por el estilo, y lo primero que hace el general es poner el ring de boxeo y darle, para que descarguemos por medio del deporte eso, para no entre nosotros mismos matarnos. Por eso resulta a veces también que los militares suelen ser atletas de muy buen rendimiento. Dani, hay otro, esto fue como una especie de contexto, historia, pero hay otro que tenemos en Qatar. No se ha dado, en 5 días se va a dar el encuentro, pero es una historia que viene hace 4 décadas, casi más de 40 años, el conflicto que se va a dar el encuentro que se va a dar entre Estados Unidos y Irán. Esperemos que no pase a más. Crucemos todos los dedos para que no pase a más. Pero esto es un conflicto que se viene dando hace muchos años y que tenemos que tener en cuenta que
tiene mucha cola atrás. ¿Cómo podemos entender este conflicto más allá del rectángulo? Bueno, primero que nada es que Irán es la representación ya no solamente de una visión o de un imaginario nacional, sino cultural. Eh, Irán fue una de las primeras naciones en crear su proceso de revolución religiosa, ¿verdad? Cuando el Ayatollah Khomeini llega al poder y establecen el Islam como única e imperante, determinante política en ese país. Si usted ve videos de los años 50, 60 en Irán, eran muy a la usanza occidental. Cuando llega el ayatollah se pone más fundamentalista y viene la hijab, que es el velo que cubre a las mujeres y todo este estilo. Entonces siempre fue un contraste, pero el problema no fue por cuestión de religión con Irán, que Occidente o los países que estamos euroamericanizados brincamos, sino por la tendencia de Irán a adoptar políticas contestatarias. Por ¿Qué ejemplo, son políticas contestatarias? cuando el Concierto de Naciones dice en los años 70, no se van a permitir la creación de armas ABC, atómicas, biológicas o químicas. Okay. E Irán inicia la extracción de uranio para producir bombas atómicas. Entonces ahí es a donde viene, ¿qué? ¿Y usted me lo va a prohibir? Entonces es como una rebeldía, como de cuando nos dicen no haga eso y llega uno y lo dice en su época de adolescencia. Bueno, esa es la significación con Irán en estos momentos. Irán siempre en 40 años no ha tenido problemas, no son conflictos, pero no han llegado a un punto tan drástico como el de Irak, que en Estados Unidos 94 tuvo que enfrentarse Estados Unidos e Irak, si no me equivoco. Y se enfrentaron y estaban en plena guerra del Golfo Pérsico, ¿verdad? Aquella etapa en que Irak invadió Kuwait y Estados Unidos por la operación Tormenta del Desierto fue a liberar a Kuwait. Pero ahora con Irán es que estamos en esa tendencia, al menos en la Organización Internacional de Energía Atómica, que yo fui representante de Costa Rica, sí era muy evidente de que estaba el bloque liderado por Estados Unidos Occidente, que éramos la mayoría de los países, y el bloque Irán, que eran lo de por qué nos van a prohibir a nosotros a extraer y enriquecer uranio, cuando hay acuerdos internacionales así establecidos. Y entonces ahora en el fútbol vamos a ver quién puede más, si el Ayatollah Khomeini y el nuevo sistema político, no el nuevo, el sistema político iraní, o las políticas de Occidente de libertad, libre mercado, democracia, libertad religiosa, etc. ¿Qué presión debe sentir los jugadores, cuerpo técnico? Me imagino más los iraníes. Sí, ¿por qué más ellos? Porque el sentimiento de inferioridad sobrecompensado los hace a que tienen que. Tienen que rendir. Tenemos que demostrar que Estados Unidos, que Occidente no nos manda. En cambio, los Estados Unidos está acostumbrado a ir a las Olimpiadas, a ir a un mundial y a anotar goles y quedar entre las mejores selecciones o dar un buen papel. Pero cuando usted va a una actividad deportiva y le ponen a Estados Unidos, tiene que sí o sí cumplir. No es lo mismo que Costa Rica pelee con Alemania en un partido de fútbol, porque es Alemania y sabemos que Alemania tiene un nivel superior, táctico, estratégico. Pero cuando hablamos de Irán, ellos van con la presión y cuidado, sino más bien gubernamental, tienen que mínimo un gol y un gol que duela. Sí, entiendo esa parte y creo que está muy bien analizado, porque ahorita también me gustaría entrar a otro tema, justo en lo que comentaste de el encuentro de Estados Unidos-Irak, ahora Estados Unidos-Irán. ¿Cómo se maneja a nivel de relacionistas internacionales, todos los profesionales internacionalistas? ¿Cómo manejan ustedes o cómo se puede manejar en un mundial, por ejemplo, el recibir a reyes,
presidentes, embajadores, figuras públicas, gente de influencia, representantes de organismos internacionales globales, en encuentros polémicos o encuentros no tan polémicos, pero que debe haber un cierto protocolo, establecido me imagino que por FIFA también, pero a nivel de internacionalistas, ¿cómo hacen ustedes para poder decir que sí, que no, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, con quién lo hacemos? Eso es algo muy interesante porque desde 1648, Patrick, en algo que se llamó, o en un acontecimiento que se llamó la Paz de Westfalia, o Westfalen en Alemania, se reunieron los líderes de las coronas europeas para poner fin a una guerra. Claro, fue la primera vez que se reunían tantos reyes al mismo tiempo y fue donde tuvieron que improvisar, cómo los acomodamos, a quién recibimos primero, a quién no, cómo los tratamos. Y sí se logró un estándar básico, además de que se estableció el principio del eus regio, eus religio, que es el de que cada pueblo tiene su religión y nadie le va a decir, o sea, el principio de autodeterminación de los pueblos, que fue la semilla, pero lo que sí hay que entenderlo, y se logró entender y plasmar en derecho internacional, en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y consulares, fue de que cada estado tiene una dignidad y esa dignidad hay que dársela a todos. Tan así que tengo que dar el mismo tratamiento a un estado, por más pequeño y pobre que sea, que a un estado grande y poderoso que sea. La dignidad es la misma. Incluso hubo épocas en que alguna situación de violentar la dignidad, de que le sirvieron primero a uno que a otro, significó irse a guerras. Claro, claro, ¿verdad? claro. A guerras. Entonces, ese es el principio elemental. Hay precedencias de a quién primero, si hay jefes de Estado, primero a todos los que son jefes de Estado, después a todos los jefes de gobierno. En el caso de Costa Rica o países de América somos presidencialistas, entonces es una misma persona. El presidente es el jefe de Estado y el jefe de gobierno, pero cuando es un rey, que es jefe de Estado, se atiende primero al rey y después al jefe de gobierno, que es el primer ministro. Siempre hay un dato curioso, incluso acá, incluso siendo Irán, por determinación y costumbre histórica, siempre se va a atender primero a los cardenales. Okay. ¿Y eso? De la Iglesia Católica. Okay. Por tradición. Y de la Iglesia Católica. Católica. Exacto. Hasta los países protestantes islámicos siempre reciben, atienden primero a los cardenales de la Iglesia Católica, porque se les da la dignidad de futuros reyes o de príncipes herederos. Porque cualquier cardenal en cualquier momento podría llegar a ser el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Entonces se le da ese tratamiento como príncipe heredero a los cardenales de la Iglesia Católica. Si llega el Papa, pues primero es al Papa. ¿Por qué? Porque por tradición occidentalista, y así se permeó en todo el mundo, la Iglesia Católica tiene precedencia, porque era Dios el que nombraba a los líderes. Entonces, por voluntad de Dios, había que recibir al mensajero de Dios en la tierra, ¿verdad? Okay. Es costumbre, el derecho consuetudinario se llama eso. Dani, hay algo que no podemos obviar, y es que en este Mundial de Qatar, las tradiciones, la cultura, los hábitos, todo va a cambiar muchísimo. Y ante encuentros políticos y deportivos polémicos como Estados Unidos-Irán, que es el que nos tiene hoy aquí conversando, se va a manejar un ambiente de presión. Hay una cierta atmósfera de presión. Algo podría pasar. Esperemos que no, pero algo podría pasar. ¿Qué hace? ¿Cómo se maneja el tema de contingencia ante posibles eventos que pudiesen suceder? ¿Quiénes se involucran? ¿Cuántos se involucran? ¿Qué se debe hacer? Bueno, primero que nada, las inteligencias de los países están sumamente involucradas. ¿Y por qué están sumamente involucradas? Desde el año 72, cuando en Múnich se dio la toma de
de la selección olímpica o del representativo olímpico que fue a esas Olimpiadas en que un grupo fundamentalista secuestró a los israelíes, etcétera, se dieron cuenta de que también pueden ser objeto de presión o de efecto de demostración de poder de algunos grupos beligerantes. Entonces el nivel de seguridad es, más que estamos en zona calificada como Medio Oriente y la imagen internacional siempre de Medio Oriente ha sido de que es un chispero. Entonces está involucrado. Es como Brasil. En Brasil la situación era, la presión de seguridad era porque es un país del tercer mundo, de América Latina, etcétera. Entonces había que demostrar que había organización, que empezaran puntual las actividades, que se cumpliera con todos los parámetros establecidos, que establece la FIFA, los estándares internacionales de los estadios, los estándares. Entonces son muchas implicaciones, por eso se da cada 4 años y no cada 2 meses. Sí, sí. O no cada mes, ¿verdad? Un mundial de fútbol. Entonces, son muchas las presiones, tiene que estar involucrado el gobierno. Evidentemente, un mundial de fútbol en el que el gobierno no declare de interés público, de interés nacional eso, difícilmente se va a poder realizar. No todo el mundo tiene el nivel o capacidad de ejecución estadounidense con una cultura de inmersión de la iniciativa privada. En estos momentos Estados Unidos dice voy a tener un campeonato de natación para menores de 4 años y surgen 5 empresas privadas que dicen yo quiero, yo apoyo, yo doy los uniformes, yo pongo esto y en 2 meses ya tienen todo montado. Bueno, no, en estos países y más un país como Qatar que tiene la gran mayoría de la población extranjera, estamos hablando de que hay un involucramiento de política pública muy importante. También, así como nosotros mismos vemos ahora que va a haber un choque de cultura con Qatar, los cataríes están claros de que va a haber un choque de cultura. Claro. No dudo de que ya haya esta preparación para la sociedad en Qatar de saber de que vienen mujeres de otras culturas, que posiblemente no, en fin. Pero, y la flexibilización de políticas, no dudo de que también lo tengan. Claro, eso no lo decimos porque si no se nos desboca el caballo, ¿verdad? Pero posiblemente va a haber una flexibilidad de medidas o de políticas, donde lo normal, ver a alguien besándose en la calle puede ser causal de cárcel y normal para usted o para mí, posiblemente la policía tendrá la instrucción, por si ven a alguien dándose un beso no es problema, pero si los ven ya en algo más afectuoso, por favor llamar la atención. Claramente. Y si ya ven algo más delicado, pues entonces sí tomamos la... No, de hecho hay normas que estamos revisando en donde el gobierno y las leyes se han flexibilizado en ciertas zonas, no en todo el país, en ciertas zonas para permitir justo esto, que a nivel de cultura pueda ser un poco más abierto a lo que generalmente son. Hay algo muy importante. Yo creo que también la determinación de las sedes de los mundiales, de las olimpiadas, tienden a ser posiciones de oportunidad. Un ejemplo, como lo que le decía de Brasil, era una oportunidad de demostrar que los países no muy desarrollados pueden generar, porque el turismo que traen, la inversión que traen, es muy necesaria para esos países. Y en este caso, Qatar va a ser una puerta de Medio Oriente, por decirlo así, que se abre para que la gente vaya y conozca Qatar, conozca la cultura de Medio Oriente, conozca el Islam, vea lo que es, cómo viven, cómo funcionan y se quite ese velo de ignorancia que a veces nos hace creer que comen chiquitos y que los cocinan y que cosas así por el estilo, pero también es un criterio de oportunidad para que el mundo se abra a Medio Oriente. Es como una especie de, digámoslo así, evangelización. Yo le abro las puertas de mi casa y usted va a ver cómo yo vivo, pero también voy a aprender de quién es usted. Sí, entonces sí. Es un intercambio de experiencias, es un intercambio de conocer y salirse de la percepción y entrar en la cognición, es decir, conocer ya verdaderamente. Dani, muchísimas gracias.
de verdad que sí. Aprecio muchísimo el tiempo que nos has compartido para conversar y tener más claro todos estos panoramas que a veces para nosotros solo lo vemos dentro del rectángulo, solo nos enfocamos en el estadio, pero lo que está alrededor del estadio, los que están en el estadio y toda Sí. la parte de organización que se ha dado, es muy importante saberla, No, claro, y todo el manejo de emociones. Yo creo por que para supuesto. los deportistas y para los futbolistas en este caso, el manejo de emociones. Y justo, bueno, justo que mencionas esto de las emociones, el siguiente podcast que vamos a tener, el siguiente episodio, vamos a tener a la Escuela de Salud también con nosotros y vamos a hablar del tema. Genial, porque nunca voy a olvidar ese cabezazo ay, se me va el nombre en el Mundial de Alemania, un De, cabezazo de Zidane contra Zinedine Zidane, Materazzi. ajá. Sí, Ese no. cabeza, nunca lo voy a olvidar. Como en 5 segundos se fue toda la grandeza, Qué la duro. altivez de un deportista en nada. Es parte de lo que se maneja, es parte de las presiones, es parte de toda esta historia que esto es, a ver, son personas, pero en sus espaldas traen países. Son un individuo, pero representan millones. Y el peso a veces es muy grande. Claro que sí. Dani, muchísimas gracias. De verdad que sí, A disfrutamos ustedes mucho. más bien. Y como les digo, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Más allá de Qatar, una producción de la Universidad Latina de Costa Rica y Campus Creativo. Nos vemos.